Es considerado uno de los mejores artistas del caligrafiti a nivel mundial. Uno de sus murales monumentales, llamado Chalchihuite, adorna las calles de Múnich, Alemania, y es uno de los más grandes de la ciudad. A través del lenguaje, la escritura oriental, el tiempo, la memoria y elementos prehispánicos, en su obra nos invita a reflexionar acerca de temas de gran peso sociopolítico como la guerra en Siria, la migración o las voces marginales que merecen ser escuchadas. Hablamos del inigualable artista Said Dawkins, que hoy nos acompaña en Invitado a Casa. El estilo de Said Dawkins busca generar un discurso propio y transcultural en donde la caligrafía oriental y la caligrafía occidental se fusionan en una sola expresión escrita, plasmada con grandes cargas de sentido por medio del grafiti. Bueno, básicamente yo he intentado desarrollar un propio lenguaje personal basado justamente en la influencia que he tenido del graffiti, por un lado. Por otro lado, yo estudié caligrafía oriental, caligrafía japonesa, en una escuela que se llama Shuken. Y también estudié caligrafía occidental, ¿no? Digamos, letras medievales, letras románicas, unciales, en realidad casi más enfocadas a los estilos medievales. Y es muy interesante cómo esta parte occidental y esta parte oriental son muy opuestas en cierto modo, pero tienen resultados o llegan a puntos similares, ¿no? Por ejemplo, en la caligrafía occidental, como les decía, la aristocrática caligrafía, se trata más como de una idea del arte de la bella escritura, ¿no? Escribir bello. Y se utilizaba mucho para escribir, pues, textos de lujo, ¿no? Digamos como la Biblia o los libros de las horas en la época medieval. Y tiene que ver con ese tipo de belleza, con la idea de belleza, digamos, occidental. Pero si nos vamos a la caligrafía japonesa, en realidad significa shodo. Y shodo es el camino de la escritura. O sea, es otra idea, es una idea más bien del sendero que sigues hacia un espacio, ¿no? Y hay un kanji que a mí me gusta mucho que dice: el hombre y su escritura juntos envejecen. Y cuando tú revisas cosas que hiciste anteriormente, te das cuenta que ha cambiado demasiado todo lo que has escrito. Y creo que eso, ¿no? Estudiar caligrafía japonesa me permitió, de alguna manera, darle mayor importancia al acto de escribir, en el sentido, podríamos decir incluso espiritual, ¿no? O ritual, o personal, ¿no? Entonces, básicamente, mi estilo tiene que ver con estas influencias, ¿no? El graffiti, por un lado, más que nada de Los Ángeles, de México, ¿no? De las influencias que tenemos en México, la caligrafía japonesa, la caligrafía occidental, y digamos, ese mix o ese eclecticismo también viene acompañado de una investigación que estoy haciendo sobre el origen de nuestro alfabeto latino y cómo nuestra escritura, antes de ser fonética, es decir, antes de haber sido expresada oralmente, ya tenía ciertas grafías y esos eran como jeroglíficos, ¿no? Entonces, intento traer, ¿no? O retomar, excavar en la historia de nuestro alfabeto para encontrar pequeños fantasmas que podamos, digamos, hacer reaparecer o invocar en la actualidad, ¿no? Con una caligrafía un poco más contemporánea, con estas influencias, ¿no? Said ha sido partícipe de proyectos colectivos e individuales de índole crítica y sociopolítica en Ciudad de México. Uno de ellos es Del Barrio. Said nos platica al respecto. Gran parte, ¿no?, de mi trabajo tiene que ver justo con estas políticas de ocultación y de visibilidad, ¿no? De hacer visible esos momentos que pues tal vez a veces no queremos ver. Y una de las grandes problemáticas de la Ciudad de México, ¿no?, que pues yo vengo de ahí, es una de las ciudades más grandes del planeta, y justamente como ciudad o megalópolis, pues se enfrenta a grandes problemas, ¿no? Y uno de ellos es muy fuerte, que tiene que ver con justo el uso del espacio, ¿no?
tradicional y el uso contemporáneo. Entonces, tenemos una tradición de mercados impresionante en México en general, y el mercado de la Merced pues fue en un momento el centro, digamos, sí, comercial más importante pues de México, ¿no? Desde la época prehispánica. Entonces, hay un proyecto, digamos, no sé si decir progresista, que me parece que no, pero simplemente es un proyecto de reestructuración de la zona de la Merced, y pues la gente que trabaja ahí le ha afectado demasiado y le sigue afectando y le va a afectar, y van a destruir básicamente esa zona para generar como comercios mucho más, digamos, enfocados a lo industrial, ¿no? Digamos, ya a la digamos, al consumo, pues más, bueno, no sé, es que el mercantilismo en la Merced es un tipo, ¿no? de economía que se lleva, ¿no? Y este es un capitalismo súper salvaje, ¿no? Y que beneficia pues únicamente a los grandes empresarios. Entonces, pues es un proceso de gentrificación bastante fuerte que está viviendo la Merced, y yo trabajé con un colectivo que además para mí es mi colectivo favorito de stencil, ¿no? de esta técnica de la plantilla, que se llaman La Pistola. Ellos son de Oaxaca, y en conjunto hicimos un proyecto que se llamó Del Barrio, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue hacer un retrato de una mujer joven, de una niña joven indígena, y lo que yo hice fue preguntarle a una niña de la Merced qué opinaba de esta situación, y ella había escrito un poema sobre la gentrificación, ¿no? De cómo todo el tiempo los estaban echando del lugar, cómo la Merced se va destruyendo y se va remodelando, y cómo ella va perdiendo toda su identidad cultural en ese lugar. Entonces, por eso quisimos ponerle Del Barrio, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que se hizo en Atea con una curaduría de mexicanos, extranjeros, que trabajamos justamente en ese lugar de la zona de la Merced. El talento de Said Dawkins ha obtenido un reconocimiento mundial, por lo que su arte ha llegado a impactar a distintos países de Europa en proyectos relacionados con la migración y problemáticas políticas similares. El año pasado tuve la fortuna de hacer un tour bastante grande, y estuvimos en diferentes partes del mundo. Empezamos en Ibiza, en un festival que se llama Bloop Festival. Realizamos un mural con un colegio que se llama Sagraduada. Y después estuvimos rolando por Italia, por Noruega. En Noruega trabajamos en un lugar que se llama Stavanger, en un festival llamado New Art Festival. Y ahí trabajé con personas migrantes en pues básicamente en una escuela también de idiomas, que le enseñan idiomas a los migrantes. Entonces trabajamos con personas de Siria, de Pakistán, hay chinos, hay personas de Estados Unidos, bueno, hay muchas personas que están ahí, y la idea también era recopilar, digamos, esta información sobre su trayectoria de vida, y sobre todo la pérdida del hogar, ¿no? Porque ellos pierden su hogar y están viviendo otra realidad, y tienen que lidiar con esa nueva realidad. Entonces, de alguna manera era como enfocar el mural a esa cuestión, ¿no? De nos falta la realidad, ¿no? Nuestra realidad que vivíamos y que ahora es otra, ¿no? En ese sentido, el mural de New Art, digamos, tenía que ver con esa parte, ¿no? Y la pieza se llamó Cercanía, y era un poco esta idea de amalgamar las dos visiones, ¿no? Cómo se siente ser migrante en otro lugar, y por el otro lado, como local, cómo sientes la gente que está viniendo de otro lado, que tiene otra cultura, otra forma de ver y otra forma de pensar, ¿no? Entonces, es un llamado también a romper las fronteras, ¿no? No te pierdas nuestro siguiente invitado en casa, donde finalizaremos la entrevista con Said Dawkins, quien aún tiene mucho que platicarnos de su extraordinario trabajo.